aquí donde está el agua, aquí fue donde vieron a la viejita. Entonces, ¿qué tendría que estar haciendo una viejita aquí sola? Tan temprano, tan de madrugada, pues todavía era de madrugada. Es una viejita que vivió aquí en este lugar y por eso lo sigue rondando. Se los prometo, se los juro que ya cambió el ambiente aquí, y estoy sintiendo como escalofríos. Aquí no se escuchan ruidos ni se ve nada, a menos de que empiece uno a escarbar. Pero ya te vi la vez pasada en la noche. Yo no sé por qué te me apareces, yo no sé qué quieras, pero si me quieres entregar el dinero o si tienes algún pendiente, yo no quiero volverte a ver porque a mí me da mucho miedo. No sé por qué me siento como que más solo. No sé cómo explicárselos, mi gente. Yo sé que estoy solo, pero es una soledad como que lo invade a uno, como que no sé cómo decírselo. Se siente muy raro este lugar. Pónganse bien atentos. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a estar recorriendo el lugar, platicándoles una historia. Y si ustedes llegan a ver algo o a escuchar algo, lo ponen en los comentarios, porque en aquella ocasión así pasó. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo y les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy los traigo a conocer un lugar muy interesante que hace mucho tiempo tuve el honor de conocer en compañía del señor Salvador, de una comunidad que se llama Río Florido. Por allí él nos trajo a conocer este lugar, platicamos ahí sobre algunas historias y después hicimos por ahí, Ana y yo, una exploración nocturna. Una exploración donde nos tocó vivir algunas situaciones. Fíjense que en este lugar pasan cosas. Este es un tramito de camino que muchas personas de acá de Río Florido han recorrido en las mañanas, cuando van por allá a la milpa, cuando van por allá a trabajar en la labor. En muchas ocasiones, más o menos un aproximado como entre 5 y 6 de la mañana, y nos dicen que no les gusta pasar por aquí, porque precisamente ahí donde está esa finca a la que vamos a conocer ahorita, donde nos trajo el señor Salvador, se dice que ven a una viejita. La han visto algunas de las personas que han pasado por aquí a caballo o en moto o incluso hasta en camioneta. Han visto a una viejita que aparentemente pues habita aquí en el lugar o muy probablemente es alguien que perteneció a ese lugar, a donde vamos ahorita, y pues la gente le tiene miedo a este lugar. El lugar a donde vamos se llama Hacienda Las Escobas, mi gente. Y fíjense que la vez que yo vine de madrugada a la exploración, yo lo que pude notar, aquí a mis espaldas, mi gente, donde empecé el video, está un árbol, está un nopal y un árbol muy alto que tiene sus ramas secas. En ese punto exacto se siente bien curioso, fíjense, ahí como que está una curvita, bueno, hace un cruce. De hecho es un crucero, el camino es un crucero. Hace cruz los caminos ahí como que se atraviesan y en ese punto exacto se siente una vibra muy, muy fea. En aquella ocasión nosotros nos acercamos hasta acá, hasta la entrada de la Hacienda Las Escobas, con todo y el carro llegamos hasta acá. Y ya de regreso Ana me dijo, oye, ¿sabes qué? El camino está interesante, deberías de poner la cámara para que grabes el camino y después lo podemos utilizar para alguna historia o algo. Y me detuve exactamente ahí en el cruce. En la cruz, en el cruce de caminos, ahí me detuve a poner la cámara en el carro, precisamente a un lado de ese árbol, y no sé por qué, yo sentía una sensación bien extraña ahí en ese lugar, yo sentía bien feo, la verdad, y como que Ana se quedó en el carro y yo me bajé, abrí la puerta, estaba colocando la cámara en el vidrio, apuntando hacia enfrente, y empecé a sentir como si hubiera alguien por ahí. Me empezó a dar un escalofrío que me recorría toda la espalda y empecé a sentir como que la piel se me erizaba, los pelos se me ponían de punta. Me empezó a dar miedo. Extrañamente, veníamos de una exploración acá en la Hacienda Las Escobas, donde nos tocó escuchar susurros, donde nos tocó ver sombras, donde nos tocó que empezaron a aullar los coyotes. Pasaron muchas cosas en aquella exploración y no sentí tanto miedo como ahí en ese crucero. No sé qué sea lo que hay ahí. Está muy interesante esta zona porque la gente de Río Florido nos menciona que les da miedo pasar este camino. No les gusta, de plano no les gusta, no sé por qué, no sé cuál sea el motivo. Ese lugar al que vamos, Hacienda Las Escobas, pues es un lugar pues ya viejito, es un lugar ya antiguo y sinceramente yo no sé si aquí hayan sucedido cosas pues en aquellos años, a lo mejor hace 100 años, hace 150 años, no sé qué tan viejo sea el lugar, la finca.
No tengo ni idea qué tan antiguo sea, pero pues muy probablemente hayan sucedido cosas. En una ocasión que vinimos a investigar cómo estaba el camino, cómo estaba la cosa, para venir a hacer aquella exploración, andaba por ahí un muchacho arreando unas vacas. Yo platiqué con él y él fue quien me dijo que en una ocasión vio a una viejita, pero muy temprano en la mañana, aquí sobre el camino, de donde está la entrada, haciendo las escobas, un poquito más hacia abajo, como cargado hacia el arroyito, miró a esa viejita. Para este lado no hay nada, mi gente, no hay nada. Los ranchos más próximos son Los Rodarte y Río Florido. Pero están lejos, es imposible que una persona mayor de esa edad ande a las 5 o 6 de la mañana para este rumbo, no tiene ni siquiera por qué andar por acá. De hecho, en vehículo, por ejemplo, de Río Florido aquí, en vehículo, hicimos como unos 10, 15 minutos, entonces caminando es una distancia muy larga, no creo yo para nada que fuera una persona viva lo que ese muchacho vio. Y aparte luego me dijo la apariencia de la señora. La apariencia, la señora toda pálida, con un vestido blanco. Y luego aparte en tiempo de fresco y sobre todo en las mañanas, muy frío, pues la señora como que no era normal que anduviera nada más con el puro vestidito. Era una viejita ya muy mayor y sin ningún abrigo, sin nada que le cubriera del frío. Entonces dice su piel pálida y dice, sinceramente no le alcancé a ver pies. Yo no sé si tenía pies o no tenía. Dijo, pero en cuanto la vi, se me fue la sangre hasta los pies y me dio mucho miedo. Entonces, mi gente, miren, ya estamos llegando al lugar. Miren, precisamente es aquí. En aquella ocasión que vinimos a la exploración, yo me estacioné precisamente aquí abajo de este pirul. Aquí abajo de este pirul. Cuando andábamos allá dentro de las tapias, porque las tapias están un poquito metidas hacia adentro, empezamos a escuchar muchos ruidos. Yo hasta de hecho desconfié de que por ahí anduviera alguien malintencionado y que fueran a hacerle algo al carro, porque se escuchaban muchos ruidos y voces para este lado. Nosotros estábamos allá de aquel lado en las tapias y le dije a Ana, ¿sabes qué? Déjame arrimo lo más que pueda a ver qué pasa, a ver quiénes son o qué onda o qué está pasando, porque no va a ser que nos ponchen el carro o le hagan algo. Entonces yo me vine acercando sigilosamente, tratando de no hacer ruido hasta donde pude. Y no había absolutamente nadie. Y los ruidos cesaron. Cuando yo llegué, se dejaron de escuchar aquellas voces, aquellos ruidos escandalosos. Y el carro estaba exactamente aquí en el centro de la pantalla, aquí abajo de este pirul. Aquí estaba el carro. Antes de entrar hacia la senda, también déjenme les digo dónde me dieron a la viejita. Aquí está la entrada hacia Hacienda Las Escobas. Aquí está, esta es la mera entrada. Y un poquito más hacia adentro están las tapias. Y aquella viejita la vieron allá abajo, miren. Allá más o menos. No sé si ustedes saben cuál es el pirul. No sé si ustedes saben, pero es ahí donde está el pirul precisamente. Miren, el primero este es un mezquite. Bueno, aquí donde se empieza a ver el agua. Donde se empieza a ver el agua, ahí era donde estaba la viejita. Aquí fue donde la vieron, miren. Por ejemplo, aquí andan animales. Les digo que sí se sabe andar gente con vacas acá. De este lado, este es un camino pues que nomás lo usan los que van a la labor, al trabajo. Y precisamente aquí en este punto, aquí donde está el agua, aquí fue donde vieron a la viejita. Entonces, ¿qué tendría que estar haciendo una viejita aquí sola? Tan temprano, tan de madrugada, pues todavía era de madrugada. Como 5 de la mañana más o menos. ¿Qué tendría que estar haciendo esa viejita? Y fíjense que sí se siente aquí una sensación extraña, ¿eh? Aquí, por ahorita en este momento, yo estoy sintiendo como que un silencio exagerado. Como un silencio que hasta me aturde o no sé cómo siento. Se me taparon los sentidos, mi gente. Los traigo como tapados. Se me hace mucho silencio, como que el ambiente ya cambió. Se los prometo, se los juro que ya cambió el ambiente aquí, ¿eh? Y estoy sintiendo como escalofríos. No sé si sea de estar recordando todo lo que vivimos en aquella ocasión o de plano hay alguna presencia aquí en este momento. Ahora sí vamos a entrar. Como lo dije en aquella ocasión y como en el día y en la noche, pues se los vuelvo a decir ahorita. Si los dueños de esta propiedad llegan a ver este video, pues por favor no se ofendan. Lo único que queremos es grabar las fincas antiguas
y platicar alguna historia. Entonces déjenme corto un poquito nada más para abrir el alambre y volver a cerrar antes de irnos a grabar. Ahora sí ya estamos del otro lado, vamos avanzando hacia aquellas tapias, mi gente. Entonces miren, aquí ya estamos como que sobre un camino y allá más adelante están las tapias. Esta finca es muy vieja, es muy antigua. En aquella ocasión don Salvador nos dijo el nombre de los propietarios, pero pues si les soy sincero ya no me acuerdo. Bueno, de quienes fueron los propietarios en aquellos años, quien las construyó, pues se dice que era pues como una especie de hacienda, una casa de hacienda, y el señor, dicen que a diferencia de la mayoría de los hacendados, era muy buena persona. Dicen que era un señor muy buena gente, que sus trabajadores lo querían mucho, mucho, de hecho lo defendían, porque no era como la mayoría que decían que pues que era mala persona, que los trataba mal, que los trabajaban mucho y por poco dinero. Pues creo que aquí no, aquí el dueño de esta propiedad sí dicen que era muy buena gente. Pero también mencionan que probablemente haya entierros de dinero aquí en este lugar. Muy probablemente. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero en otros videos hemos mencionado que regularmente donde hay dinero, donde hay entierros, hay duendes. Aparte de los espantos, a veces, aparte de que ven arder, aparte de que a veces ven sombras, siluetas, que se dice que son los cuidadores de aquellos dineros, también suele haber duendes. Se dice mucho sobre duendes. Entonces, quiero platicarles una cosa, mi gente. En aquella ocasión que vinimos a grabar en el día, por ahí una persona nos dijo: Luis, pónganse bien listos, bien atentos en tal minuto y tal segundo. Se alcanza a ver como que un ser gris chiquito, como que pasa corriendo. En aquella época, mi gente, cuando nosotros vinimos a grabar a este lugar, traíamos otra cámara pues que sí grababa muy bien, pero tenía poquito menos calidad que esta cámara. Entonces, por ejemplo, nos grababa muy clarito lo que tenía enfrente, pero atrás, en el fondo, a lo lejos, pues sí distorsionaba un poquito, y a lo lejos se alcanza a ver esa figura. Yo puse exactamente el minuto y el segundo que nos mencionaron, y se alcanza a ver un movimiento como de algo que pasa corriendo muy rápido, muy rápido, como si fuera un animalito, pero corriendo en dos patas, y se mira grisecito y muy alto. Entonces mucha gente, en aquella ocasión en el video, en los comentarios, se hizo como una especie de debate, porque algunas personas decían que era como alguna rama de algún árbol que con el movimiento del aire simuló o pareciera ser como si fuera alguien corriendo. Y otras personas decían que no, que sí se miraba muy claramente que era un duende, un duendecito gris, y se mira como si pasara corriendo a toda velocidad. Lo que yo sí les puedo mencionar es que por el audio del video, lo que estábamos mencionando en ese preciso momento cuando se ve aquello, es que nosotros estábamos escuchando como una vocecita muy suavecita, muy chiquita, o como una risita. Si les soy sincero, ya ni recuerdo qué, pero no, coincidió lo que se mira en el video con una especie de ruido o psicofonía. Entonces hizo como una especie de debate, porque muchas personas decían que era una ramita de un árbol, y otras personas sí decían que se miraba claramente que era un duende. Y yo les voy a ser sincero, cuando yo revisé el video y le hice un acercamiento, sí pareciera ser como un animalito corriendo en dos patas, a toda velocidad, como si estuviera huyendo de nosotros, como si estuviera tratando de correr antes de que lo viéramos. Así, esa impresión da al verlo. Y pues bueno, mi gente, pues ya estamos aquí, haciendo las escobas, donde se dice que se escuchan ruidos, se ven cosas. Ya les mencionaba lo que pasa en el camino, lo de la viejita. Entonces no sé yo si aquella viejita tenga algo que ver con esta casa.
Yo no sé cuántas personas pudieron vivir aquí en esta propiedad en aquellos años. No sé si sería la mamá del dueño o la dueña, no sé. No sabría decirles. Pero yo, para mi gusto, sí, esa viejita sí tiene algo que ver con la propiedad. Yo pienso que es una viejita que vivió aquí en este lugar y por eso lo sigue rondando. Hoy en día, pues acá está muy apartado. De hecho, el camino está muy mal, ¿eh? El camino para dar con este lugar está muy feo. Está muy destruido. Fíjense que está complicadito llegar. Y aquí a los alrededores, pues puros sembradíos. Como les decía, solamente pasa por aquí la gente que anda sembrando. Entonces, yo me imagino que siguen sucediendo cosas. Muy probablemente toda esa gente que llega a andar por acá, por este rumbo, se sigue asustando tal vez. Entonces, mi gente, esta es la historia de la Hacienda Las Escobas, un lugar que tiene actividad paranormal. Es un lugar que, pues que sí suceden cosas extrañas. Y quiero aprovecharlo, pues para platicarles una historia. Con todo respeto, mi gente, como les decía, para los propietarios de este lugar, porque sí lo utilizan. Miren, por ejemplo, aquí pusieron este alambrado. Eso como que me demuestra que aquí meten animales. Miren, ahí hicieron con una especie de chute, un embarcadero con palos. Es porque aquí manejan ganado, entonces están utilizando estos corrales. Entonces nosotros venimos con todo respeto, nada más a utilizarlo como escenario para platicarles un video, una historia, perdón, para platicarles una historia. Entonces estoy viendo que también está desmontado el lugar, porque aquí había árboles, había muchos árboles y ya los tumbaron. Entonces el árbol que aquella vez estaba cerca de donde supuestamente se miró aquel ser, pues lo tumbaron también. Pónganse bien atentos. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a estar recorriendo el lugar, platicándoles una historia. Y si ustedes llegan a ver algo o a escuchar algo, lo ponen en los comentarios, porque en aquella ocasión así pasó. Andábamos recorriendo el lugar, platicando en aquella ocasión con el señor Salvador, y se vio eso, fíjense. Se alcanzó a ver eso de aquel ser. Y aparte de todo eso, pues sí se escucharon varios ruiditos en pleno día. Y en la exploración nocturna, pues ni se diga, sí estuvo como que un poquito fuerte. De hecho, era de nuestras primeras exploraciones aquí en el canal. Ana era, pues si no fue su primera, sí fue de las primeras. Y aquí estuvo tan fuerte en aquella ocasión que Ana sí estaba muy asustada. Al último nos terminamos yendo de aquí del lugar porque Ana me lo pidió. Ella estaba demasiado nerviosa y ya no aguantaba. Y nos fuimos. Entonces, la historia que les voy a platicar el día de hoy, mi gente, la escogí porque es algo muy similar a lo que pasa aquí. Esta historia también pasó en una casa viejita, en una casa muy antigua, pero que todavía estaba habitada. Esa casa, aunque era muy antigua, también ya tenía un aproximado de 150 años. Pues todavía estaba en buenas condiciones una parte de la casa. Y ahí vivían personas. Ahí vivía la persona que nos contó la historia, una mujer. Una mujer nos platica que esto a ella le vino sucediendo cuando estaba jovencita, cuando era una adolescente. Ella llegó a esa comunidad a vivir con su abuelita porque su abuelita había quedado sola. Entonces su mamá la mandó para el rancho para que le hiciera compañía a su abuelita, y ella iba a vivir ahí por algún tiempo. Y su abuelita era de esas personas que le gustaba mucho platicar historias. A ella le fascinaba porque aparentemente era de esas personas que le pasaban muchísimas cosas en cuestión de lo paranormal. Era una viejita que tenía la habilidad de ver y escuchar cosas, entonces ella platicaba muchas historias. Y a esta señora le gustaba preguntarle porque también a ella le fascinaba el tema paranormal. Y cuando le preguntó que si a ella en alguna ocasión le había pasado algo, la viejita lo primero que le platicó fue que en esa casa donde ella vivía, que era una casa que pues ella había heredado de sus papás, se decía que había un tesoro que fue enterrado incluso antes de que se construyera esa casa. Supuestamente
Ese tesoro era más viejo, más antiguo que la casa. Ese tesoro se decía que ya tenía un aproximado de 300 años, o al menos eso era lo que platicaba su abuelito de la viejita. Su abuelito se lo platicó al papá y luego el papá a su hija, que vendría siendo la abuelita de esta joven. Le platicaba que se decía que allí en esa casa había un entierro, un tesoro. Pero no nada más eso, había un tesoro y se decía que también había una persona sepultada. Una persona que tenía algo que ver con aquel tesoro. Supuestamente, muy cerquitas de ese lugar había una hacienda. Había el casco de lo que una vez fue una hacienda. Y el dueño de aquella hacienda tenía mucho terreno, muy extenso. Y se decía que en esa propiedad, exactamente donde vivía la viejita, eran potreros de aquel hacendado. Y ordenó a uno de sus trabajadores que lo acompañara a enterrar ese tesoro, ese dinero. Era un baúl o una petaquilla, no sé cómo se les nombra, llena de monedas de oro. Se lo llevó y le pidió que le ayudara a escarbar para enterrar ese tesoro ahí, en ese lugar. Y desgraciadamente era algo que se usaba en algunos lugares en aquella época, el patrón, para que ese trabajador no fuera a decir o no fuera a sacar ese dinero, pues le quitó la vida. Y este señor quedó sepultado ahí junto con aquel dinero. Y automáticamente se convirtió en el cuidador de ese beliz, en el cuidador de esa petaquilla llena de monedas. Esta historia la platicó una persona que le tocó saber o le tocó ver algo sobre esa experiencia. Aparentemente era un descendiente de esta viejita quien quedó sepultado en ese lugar. Y él se lo platicó a algún familiar y esta historia se fue platicando de generación en generación hasta llegar a la viejita y de voz de la viejita a la joven que nos platica esta historia. Entonces, de muy buena fuente se sabía que en esa propiedad había esa petaquilla llena de dinero y aquel hombre sepultado. Es por eso que el abuelito de esta viejita compró ese terreno en cuanto se dio la oportunidad, porque él sabía de voz de los grandes de su época que ahí estaba ese dinero sepultado. Entonces compraron la propiedad con la intención de algún día encontrarse ese dinero. Con esa intención compraron la propiedad. Pero nadie se atrevía a sacarlo, porque los primeros que empezaron a escarbar donde supuestamente estaban las coordenadas de aquel dinero, empezaban a vivir situaciones muy fuertes a la hora que ellos aseguraban que ya estaban cercas. Cuando aquel terreno se empezaba a poner blandito, pareciera que ya fueran a dar con aquella petaquilla. Empezaban a suceder muchas cosas. Se empezaban a ver sombras, se empezaban a escuchar voces, empezaban a escuchar quejidos. Muchas cosas muy extrañas que les daba mucho miedo y al final dejaban de escarbar. Entonces, aquella historia perdura hasta hoy en día y esa petaquilla sigue ahí enterrada. La viejita, en su momento, junto con su papá, también trataron de sacar aquel dinero. Pero la viejita platica que cuando ya estaban a punto de encontrarlo, se toparon con la novedad de que ya habían escarbado en esa zona en muchas ocasiones y por qué nunca lo habían encontrado. Entonces le daba muchísimo miedo a la viejita saber qué era lo que podía pasar si daba con ese dinero. ¿Por qué se escuchaban tantos ruidos? ¿Por qué se escuchaban los quejidos, los lamentos, las voces? Porque tal vez no querían que lo sacaran. Entonces en el momento que lo encontrara, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder si lo llegaba a encontrar? ¿Qué tal si pedían una vida a cambio? No se sabía lo que iba a pasar, entonces la viejita decidió que ahí lo iba a dejar. Que ahí lo iba a dejar. Y no había nada de manifestaciones, no había ruidos, no había sombras, no había psicofonías, no había nada, a menos de que se pusieran a escarbar. Entonces prefirieron dejar en paz esa situación y dejarlo así. Esta jovencita por muchos años estuvo viviendo con su abuelita, pero lo que nunca le platicó fue que a su llegada a la casa, en cuanto ella llegó, notó que había un árbol muy antiguo, muy viejo,
por su tronco y por sus ramas se notaba que ese árbol tendría ya por lo menos unos 300 años. Y ella al pasar por ese lugar le daban unas sensaciones muy extrañas, como si alguien la estuviera observando, por ahí por donde estaba el árbol. Llegó a escuchar como si alguien le hablara, como si alguien le hiciera shh, shh. Ella volteaba y no había nada. Entonces a ella le llamaba mucho la atención aquel árbol. Ella sentía que algo había ahí y comenzó a pensar que muy probablemente en ese árbol estaba enterrado aquel baúl, aquella petaquilla con monedas. Muy probablemente. Así pasaron muchos años y ella siempre que pasaba por ahí, siempre le tocaba vivir algo y sobre todo en las noches. Sobre todo en las noches. Había veces que escuchaba como si alguien estuviera murmurando ahí en el árbol, pero no miraba absolutamente nada. Hasta que en una ocasión ella salió de su habitación y caminó hacia la cocina. Esa casa es de las típicas casas antiguas donde las habitaciones están a los alrededores y el patio está en medio. Ella tenía que salir de su habitación, cruzar el patio y justo enfrente de su habitación estaba la cocina. Y a mano derecha, en el fondo del patio, estaba aquel árbol. Al salir de ahí, sintió que alguien le murmuró y volteó hacia el árbol y ahí estaba, aquel viejito, con una camisa color café y un sombrerito de esos que ya no se usaban hacía muchos años, un sombrerito muy antiguo. Ahí estaba ese señor, una persona de un aproximado de 55 años. Ahí estaba ese viejito, ahí estaba ese señor viéndola, ahí estaba, la miraba muy fijamente, no le dijo nada, no hizo ningún movimiento, no hizo ninguna señal, no hizo ningún gesto, simplemente ahí estaba viéndola. Pero ella lo miraba desde la cintura hacia arriba porque el árbol le cubría los pies. Ahí estaba ese señor, pero ¿cómo entró si la casa estaba cerrada? ¿Y quién era? Porque era de madrugada. A ella no le dio miedo, pero sí le dio una sensación extraña. Sintió un frío muy raro recorrer toda su espalda. Su piel se le puso chinita, pero no le llegó el impulso de correr, ni de gritar, nada de eso. Pero ahí estaba ese señor. Ella caminó hacia la cocina, agarró un vaso, tomó un poco de agua y regresó a su habitación. Al voltear hacia el árbol, aquella persona ya no estaba. Ya no estaba. Al siguiente día, decidió platicarle a su abuelita lo que había visto. Y su abuelita, muy emocionada, le dijo: ¿sabes qué, mija? Ese señor va a ser el que está sepultado ahí. ¿Por qué se te apareció? Nadie lo había visto. Aquí no se escuchan ruidos ni se ve nada, a menos de que empiece uno a escarbar. Aquí no pasa nada. Y si tú lo viste sin escarbar, si tú lo viste sin hacer nada, pues es muy probable que a lo mejor te lo quiera dar el dinero a ti. Pregúntale, mija, que quién es y que qué quiere. Y quien quita y te diga que saques el dinero. No, abuelita, pero tú me dijiste que qué tal que si piden una vida a cambio. Pues yo no sé, mija, usted diga. Usted es la buena. No, abuelita, ¿sabes qué? Yo no quiero nada. Pues entonces párese a medio patio y dígaselo. Dígale que usted no quiere nada. Así lo hizo esta joven. Se paró a medio patio y le dijo: ¿dónde estás? No sé dónde estás, pero ya te vi la vez pasada en la noche. Yo no sé por qué te me apareces, yo no sé qué quieras, pero si me quieres entregar el dinero o si tienes algún pendiente, yo no quiero volverte a ver porque a mí me da mucho miedo. Yo no quiero nada. No me interesa ni el dinero ni nada. Yo no quiero nada. En ese momento la joven pues no obtuvo ninguna respuesta, no escuchó, no vio, no pasó absolutamente nada. Pero por algún motivo ella sabía que ya todo había pasado, que aquella persona la había escuchado y había entendido y había aceptado bien lo que ella le estaba pidiendo, que lo dejara en paz, que la dejara en paz, que ella no quería saber nada. Entonces muy probablemente ese sea el motivo por el cual pues no hay manifestaciones, no hay nada. Y la última en conocer esa historia y la última interesada era aquella viejita. Hoy en día esa viejita ya falleció y esta muchacha nos platica pues que ella ya es adulta. Ya creció, se casó, tuvo hijos, ya ahorita sus hijos son grandes, son adultos. Y ellos son los únicos que conocen la historia, pero nadie de la familia está interesada en buscar aquel dinero.
Entonces, pues quién sabe si este señor, este viejito se siga manifestando, quién sabe si ese dinero sigue ahí, quién sabe quién lo irá a sacar, o si alguien se lo encuentre por casualidad. Y quién sabe si se lleve alguna vida a cambio o simplemente se lo entregue para él poder trascender y descansar en paz. Quién sabe, no se sabe. Son historias muy extrañas, son historias increíbles que a veces es imposible de creer, pero son tantas las historias tan similares que pasan en varios lugares, pues que ya es cuando uno se empieza a dar cuenta pues que son reales y no son invenciones de la gente. No es nada, es parte de nuestra historia, es parte de lo que pasaba en aquellas épocas. Pues como ven mi gente, esa fue la historia. Sucedió en una casa muy antigua, una casa pues con historia como este lugar, Hacienda Las Escobas, un lugar que también tiene mucha actividad paranormal. Ya nos tocó por ahí vivir algunas situaciones en una ocasión y pues es un lugar con una sensación muy extraña. Fíjense, por ejemplo, ahorita que estoy yo aquí, andan vacas aquí a los alrededores, pero como que me siento muy solo en este lugar. O sea, yo sé que ahorita ando solo, pero se siente una sensación de soledad muy extraña en este lugar, como que no sé, se siente, no sé ni cómo explicarles mi gente, pero aquí hay algo muy raro, hay algo muy extraño porque se siente muy feo estar aquí. Me siento extremadamente solo. Estoy acostumbrado a veces a andar solo, a lo mejor en exploraciones, o a veces, por ejemplo, Ana anda conmigo, sí están aquí, pero ella se quedó allá por el camino en el carro, ella se quedó por allá y yo me vine caminando solo. Entonces no sé por qué me siento como que más solo. No sé cómo explicárselo, mi gente. Yo sé que estoy solo, pero es una soledad como que lo invade a uno, como que no sé cómo decírselo. Se siente muy raro este lugar. Pues bueno, mi gente, espero que les haya gustado esta historia. Espero que les haya gustado el lugar. Muy probablemente en un futuro hagamos otra exploración por acá. Estaría muy bien porque pues ya sabemos que hay actividad. En aquella ocasión nos tocó la suerte. Yo no les garantizo que si volvemos vuelva a suceder. Sabemos que las manifestaciones no son todo el tiempo. Las entidades pues no todo el tiempo se van a manifestar y no con toda la gente. Sería un error o sería una mentira que yo les dijera que cada que yo haga una exploración o cada que yo vaya a algún lugar va a suceder algo. Eso es mentira. Entonces mi gente, pues yo espero que les haya gustado este video. Quiero mandar un saludo para una niña, fíjense, para una niña que mira nuestros videos. Hace poquito por ahí estuvimos platicando con sus papás y ella es muy fanática. Ya una ocasión le mandé un saludo. Le prometí a su papá que le iba a seguir mandando saluditos pues, de vez en cuando por ahí para María Fernanda. Nuestra fan número 1, esta niña en serio que es fan de Hueso Colorado, como varios de ustedes, sin menospreciar a nadie. Sabemos que tenemos unos suscriptores muy fieles y muy agradecidos, así como nosotros con ustedes. Pues bueno, mi gente, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.